Jerez de la Frontera, municipio más grande de la provincia de Cádiz y sexto del Estado español, con 1.188 kilómetros cuadrados y aproximadamente unos 212.000 habitantes. Conocida por los vinos con denominación de origen, ser cuna del flamenco, sus caballos de prestigio mundial y por albergar en su circuito de velocidad el Gran Premio de España de motociclismo. A finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, fue una de las mayores economías del país. ¿Somos conscientes realmente los jerezanos de lo que se nos avecina? Pero hoy día, Jerez es una de las ciudades de España con un mayor índice de desempleo, desigualdad y uno de los municipios con una mayor deuda de todo el país. Y eso lo consideramos el mercado. No era cierto. Para contar esta historia, que podría ser la de tu ciudad, tenemos que remontarnos a las primeras elecciones municipales de la democracia, 1979. Tras el acuerdo entre varios partidos, un joven abogado, Pedro Pacheco, se convierte en el primer alcalde de Jerez. Pedro Pacheco, que era un joven abogado de la Caja, que todavía no tenía muy claro hacia dónde iba a ir su carrera política, ni siquiera si la iba a tener, pues llegó casi un poco por casualidad a la alcaldía. Aquí se ve de la composición del ayuntamiento en 3/3. Estaban la gente del Partido Comunista, la gente del PSOE y la gente del Partido Andalucista y la gente de UCD. Que estaba el padre de Inés Arrimadas, Rufino Arrimadas, está aquí, ¿no? Y es un hombre muy ligado también a todos los movimientos que había antes de Franco políticamente, ¿no? El movimiento nacional y tal, ¿no? Después están los andalucistas, que está el amigo Pedro Pacheco, que está ahí en Maraíto, y el PSOE, que fueron los que hicieron el primer pacto, ¿no? de gobierno. Esos 3/3 conforman un pacto en el que Pedro Pacheco sale elegido alcalde, lidera la transformación de los ayuntamientos franquistas en un ayuntamiento abierto. Entonces es un momento muy emocionante, muy participativo. O sea, todo el mundo entrábamos en el ayuntamiento y hablábamos con los concejales, yo no sé, era una cosa muy abierta. Y estaba todo por hacer. Estaba todo por hacer. Ellos siempre lo recuerdan con mucho cariño el asunto porque trabajaban hombro con hombro, no era la política de ahora, y en muy poco tiempo se vieron muchos resultados. Es que todos los grupos tuvieron responsabilidad política en la gestión. ¿Qué resultó? Pues yo creo que ha sido la mejor gestión que se ha hecho en toda la época de la democracia desde entonces hasta ahora. Porque se trabajó en conjunto, porque las diferencias ideológicas no chocaron con la realidad de la ciudad. Bueno, yo creo que la figura de Pedro Pacheco ha sido importante para esta ciudad porque es una persona joven que llega a la alcaldía con mucha energía, con muchas ganas y que hace una labor muy importante durante los primeros años en esta ciudad. Y su carisma, Pedro Pacheco tiene un carisma especial, es una persona con una personalidad muy definida. No es precisamente un gran orador, pero es una persona que tiene las ideas claras, que es contundente y que es valiente. Es verdad que al principio se enfrenta mucho a toda esa clase alta, dominante en la ciudad. Por ejemplo, el famoso caso del chalet de Bertín Osborne, ¿no? Que le cuesta una sentencia judicial, una condena, que es donde se produce aquella famosa frase de la justicia de un cachondeo, que sale, digamos,
una movilización social importantísima en su apoyo. Mujerezano, muy tozudo. ¿Qué pedazo de tubo, Pacheco móvil. Muy hablando con ese ceceo que lo caracteriza y que al mismo tiempo pues te hace gracia. Pedro era un tío muy cercano, muy ligado a movimientos progresistas, un hombre solvente y joven, dinámico, o sea, uno que daba el perfil de buen alcalde, como después lo demostró en la segunda legislatura. Después, desde el ayuntamiento se llevan a cabo muchas revoluciones, diría que incluso a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, la creación de una delegación de igualdad y género, ¿no? Progresista el que se van a cumplir 18 años de que se cuelga la bandera arcoíris en el Ayuntamiento de Jerez, que creo que son de los pioneros, ¿no? O los presupuestos participativos que se fijan en el modelo que pone en marcha Porto Alegre y lo exporta aquí. Progresista porque se elabora un primer plan general con la unanimidad de todo el pleno del Ayuntamiento, creo que fue en el año 84, donde además de dotar ya de los servicios, se dota a las barriadas, estas que te comentaba, de equipamientos públicos. Todavía había aquí mucho chabolismo y se dedica a construir viviendas sociales para sacar a esa gente de barracones, ¿no? Que había muchas zonas de la ciudad. Hay que tener en cuenta que, claro, él era la gran figura del andalucismo junto con Alejandro Rojas Marcos en Sevilla. Entonces Jerez se convierte en una ciudad en la que todo el mundo es andalucista. Si Pacheco hubiera sido de cualquier otra cosa, la gente hubiera sido de otra cosa. Era un todos a una. La gente me han parado diciéndole que soy el mejor alcalde de sus poblaciones, curioso, ¿no? Y entonces me dejaron un poco apurado, ¿no? Pacheco era el Felipe González de Jerez, ¿no? Era muy querido en la barriada. El ayuntamiento lo era todo. Eso coincidió además con el declive de la gran industria bodeguera. Con la intención de modernizar la industria, Europa arranca unos planes de reconversión industrial durante la década de los años 80, intentando ajustar así la oferta a la demanda mediante mejoras técnicas y el reajuste de las plantillas. El sector del vino de Jerez de la Frontera sufre entonces una reconversión que no dio otra alternativa laboral a los jerezanos y que abrió las puertas al capital extranjero. Viene Europa, vienen cambios, viene el amigo Ruiz Mateo, que hunde el vino de Jerez, hay cambios en los usos, no se sabe aprovechar eso y hay una reconversión. De haber sido una ciudad en el siglo XIX, principios del siglo XX, de la mayor economía prácticamente del país, se convierte después, fundamentalmente a partir de que se eliminan los incentivos, la economía, la exportación, se convierte en una crisis muy importante. No cabe duda de que la crisis del sector vitivinícola, de las bodegas en general, fue un factor impresionantemente doloroso para esta ciudad. Rompió todos los esquemas económicos de la ciudad, absolutamente todos. Es decir, la principal industria de Jerez era el vino, ligado al cartonaje, ligado a los tapones, ligado a las imprentas, ligado a la fábrica de botellas. Es decir, que no era solo la industria del vino, sino todas las empresas auxiliares que tenían mucha fuerza dentro de la ciudad. La fábrica de cartón era de las más potentes de España y la fábrica de botellas, no te digo nada, era un complejo que todavía se puede ver, ¿no? Las reconversiones industriales en Astillero, por ejemplo, en Cádiz, o las reconversiones industriales en Sagunto, todos se hicieron con ayudas del gobierno socialista. Aquí se hizo a pulso del ayuntamiento. O sea, aquí el sector público no asumió las pérdidas como pasó en otros sitios como en Asturias o como en los astilleros. Curiosamente, el desempleo que en aquella época, en el año 79-80, oscilaba entre 5, 6.000, 4.000 parados, empieza a incrementarse hasta tener justamente la cantidad de parados que hay ahora mismo, del orden de los 32.000 en adelante. Y el Estado no pone un duro ahí, el Estado se inhibe y entonces crecen exponencialmente aquí los bares porque la gente no
no encuentran otra manera, porque no hay, por ejemplo, un ofrecimiento de otro tipo de industria. Todas esas cosas pues culminaron en una crisis tremenda de la que todavía Jerez no se ha superado. Nosotros desde Comisiones Obreras, los representantes tanto a nivel de unión local como a nivel provincial, siempre hemos dicho y hemos defendido que a Jerez, la sociedad y los diferentes gobiernos, tanto autonómicos como gobiernos centrales, le deben una reconversión industrial. No nos hicieron caso. No, el gobierno nacional nunca hizo nada por Jerez. Nunca. Ni lo sigue haciendo. Y el gran atemperador del clima social en la ciudad fue el ayuntamiento. En la segunda legislatura y en la tercera legislatura, el ayuntamiento, Pedro Pacheco en particular, decide ser él la locomotora económica de Jerez, ¿no? Y el INEM de Jerez. Pero claro, de ahí, de aquellos lodos, de aquellos barros nacen estos lodos, lógicamente. Bueno, el ayuntamiento hay un momento determinado en el que empieza a crear organismos autónomos y empieza a crear empresas municipales, ¿no? ¿Qué hace estas empresas? Primero, escapan al dominio, o sea, lo que es su ventaja para funcionar, también es una desventaja para la ciudadanía. Escapan del dominio de la vigilancia de la ciudadanía. ¿Qué ocurre? Que bueno, esa contratación de personal quizás no se hace como debería de hacerse. Creo que ahí hubo un coladero. Empezamos ya a tratar y a ver cómo se contrata personal sin contar o sin pasar por la Bolsa Municipal de Empleo. El crecimiento de la plantilla, tanto del ayuntamiento como de las empresas y entes que formaban el orden municipal, se hizo sin una planificación. Lo que hace Pacheco es que poco a poco va creando un ayuntamiento muy poco dependiente de otras administraciones y se va aislando. De hecho, es una isla rodeada de capullos, ¿no? Porque no recibe los apoyos de la Junta de Andalucía, del Gobierno central. Que Jerez era una isla rodeada de capullos y entonces lo que va germinando es una ciudad-estado en la que crea un cuerpo policial enorme que durante un tiempo era además bastante agresivo, os lo puedo decir. Hemos contado unas 14 entidades, entre entes y empresas, 14 entidades. Sirve también, o en lo negativo, para que cuando el ayuntamiento necesita dinero, si papá ayuntamiento necesita dinero, pues endeuda a sus hijos, empresas municipales y organismos autónomos, para que papá tenga dinero para gastar. Y no digo pagar, digo gastar. El circuito de velocidad de Jerez es una idea que empieza a rumiar Pacheco en los años 80. La gente lo ve como una locura y efectivamente acabó siendo una locura. Yo estaba entonces en el grupo mixto y después pasé al PSOE, ¿no? No estábamos de acuerdo con el circuito era una obra de muchísimo coste que en todo caso tendría que haberse planteado en un nivel, en un ámbito mucho mayor. O sea, si esto va a repercutir en la provincia y va a repercutir en Andalucía, pues tendría que ser la Junta de Andalucía, el Estado e incluso la provincia la que invirtieran. Y lo hizo a pelo el Ayuntamiento de Jerez. Es decir, aquí venía los grandes, sobre todo era motos, porque se consiguió durante un tiempo la Fórmula 1. Aquí estaba Bernie Ecclestone, Pacheco se codeaba con todas estas grandes figuras, ¿no? de
del motor. Claro, pero eso generó un agujero de unas dimensiones. ¿De algo, alcalde, la felicitación personal de Bernie Ecclestone? Sí, como ustedes saben es el dueño de la Fórmula 1 y si el dueño dice que enhorabuena, pues usted, eso suma, no resta. Costando tanto dinero esto, ¿cómo es que había una sola empresa que además se enriquecen los funcionarios? Entonces yo el circuito de Jerez me parece una obra excesiva, ha costado muchísimo dinero y sigue costando mucho dinero, y que bajo mi punto de vista no tiene una repercusión económica tan grande como se dice. Yo como vicepresidente de Cirgesa, que es la sociedad que gestiona el circuito de velocidad de Jerez, sí tengo una opinión a lo largo del tiempo y te voy a resumir claramente en dos periodos. El primer periodo del circuito es anterior al 2011, desde principio de siglo, en el que se hace una concesión a una empresa privada que es la que explota el circuito, el trazado. Es muy sencillo de explicar. La concesión, la empresa privada paga al ayuntamiento aproximadamente 500.000 euros al año, pero en cambio el ayuntamiento asume los gastos de la gran prueba que se realiza en Jerez, que es el Gran Premio de Motociclismo, lo cual es un negocio redondo para una empresa privada. Ese modelo de gestión se cambia en 2011, pasa a una gestión pública, donde, ahora ya sí, con una implicación directa e importante de la Junta de Andalucía en el trazado. ¿Por qué en ese momento se interesa ya el circuito y no había interesado antes, ¿no? Circuito con el canon de las motos, que son unos 5 millones de euros al año, simplemente si te pones a sumar esa deuda, se te va más allá de los 100 millones de euros. Pero costó la propia vida que la Junta de Andalucía se metiera de alguna manera mínimamente, cuando en otros circuitos de Valencia, por ejemplo, está metida hasta aquí, y el gobierno nacional igual, pues como siempre Jerez, ni puñetero caso. Gracias públicamente a aquellos y a aquellas que han creído en esta idea, a todos aquellas y aquellos que han trabajado de una forma anónima. Era Pacheco el que llegaba allí, que entonces se llevaba muy bien con el PSOE porque tenían acuerdo creo que era de acuerdo de gobierno en la Junta y en la Diputación, y claro, era el socio de honor del PSOE y aquello vestía mucho, ¿no? Molaba mucho llegar a la Expo y tener tu propio pabellón. Es un auténtico despilfarro sin sentido, porque estamos hablando de una exposición universal con pabellones de diferentes países, y él decide que Jerez tiene que tener allí su propio pabellón, ¿no? Que ya eso es un poco como el culmen, el sumum del ombliguismo local, ¿no? De decir, tenemos que estar aquí representados como si fuéramos una potencia, ¿no? Dentro del concierto internacional, ¿no? Eso cuesta muchísimo dinero, eso no tiene retorno ninguno al final en la ciudad, y deja un reguero ya de los primeros grandes proveedores arruinados por culpa de esas decisiones absolutamente lamentables, ¿no? Bueno, eso forma parte un poco de los sinsentidos de eso. En la Expo era la única ciudad que tenía un pabellón para ellos. No recuerdo ahora la millonada que costó, pero costó una millonada y se estuvo pagando hasta hace bien poco que se disolvió la sociedad. El pabellón en un principio se pensaba que podía ser rentable porque les dijeron que iba a ser permanente, pero al no ser permanente, pues ahí se enterró pues todo lo que se había invertido allí. 6 meses después de la Expo, pues el pabellón fue derrumbado. La idea de poner un pabellón que no solo perjudicó y arruinó al ayuntamiento con deudas, sino que además arruinó y endeudó también a empresarios locales, ¿no? De la hostelería y de otras ramas, ¿no? Hasta el primer pacto, no, hasta el segundo pacto, había factura de la Expo metida en los cajones. Hubo varias empresas que cerraron por las deudas de la Expo, así que hubo muchas deudas en los cajones, que no se supieron, creo que todavía no se sabe las que hubo.
El urbanismo en Jerez en los primeros años de Pacheco fue un crecimiento absolutamente modélico. Los planes tanto del 84 como del 95 estaban muy racionalizados y además en la época de Fustegueras se trazó lo que posiblemente sería el hecho más importante del urbanismo en Jerez, que es acabar con la barrera del tren. Hombre, Manolo González Fustegueras ha sido pieza clave en los dos planes generales del 84 y del 95, ¿no? Pedro Pacheco es técnico urbanista y siempre le interesó. Entonces fue pionero incluso a la hora de llamar a la gente que quería que hiciera urbanismo en esta ciudad. Y contactó con lo más novedoso que en ese momento había, que era Javier García Bellido, de Madrid, que vino a asesorar el plan. Y ahí me incorporé yo al equipo como técnico en el año 82. Aquí se hablaban, los urbanistas de aquí decían, usaba la metáfora de la balsa de aceite, ¿no? De la mancha de aceite. La ciudad se expandía y con un modelo de vivienda, de casas unifamiliares, de casitas bajas con jardincitos, el modelo americano típico, ¿no? En el que todo el mundo pensamos. ¿Qué pasa? Que ese modelo es absolutamente insostenible, ese modelo requiere de mucho más servicios, de mucha más urbanización, saneamiento, infraestructura, equipamientos públicos. Dicen que la ciudad es una ciudad extendida, y es verdad, no es mentira, pero eso no es producto de los planes, eso es producto de cuál es la historia de esta ciudad. Esta ciudad, a partir de los años 70, se produce un crecimiento en mancha de aceite provocado por varias razones. Uno, por la propia labor de la administración. En su idea de hacer vivienda pública hace cosas tan alejadas de la ciudad como la Granja, o la Asunción en los años 50. Después lo que hace el plan es rellenar todos esos huecos para darle una continuidad a la ciudad. Hasta ahí todo funcionó bien. A partir de ahí todo empezó a funcionar mal. ¿Por qué? Porque las promotoras empiezan a construir grandes extensiones de unifamiliares. Esto genera para Jerez un problema, es decir, cuanto más extenso eres, evidentemente más te cuesta llevar allí los servicios, ya sea el de limpieza o cualquier otro. Abiertos los cuartos Juegos Ecuestres Mundiales Jerez 2002. 8 años han transcurrido desde que en 1994 se firmara el protocolo de intenciones para solicitar a la Federación Ecuestre Internacional la celebración en Jerez de los Juegos Mundiales Ecuestres. Dentro de todas las iniciativas y las propuestas que va poniendo sobre la mesa Pedro Pacheco, llegamos a finales de los 90 a pensar que Jerez tiene que darle una vuelta de tuerca a una de sus señas de identidad, que es el caballo, y que esa vuelta de tuerca pasa por hacer, una vez más, algo súper a lo grande, que en este caso es los Juegos Ecuestres Mundiales, previstos en 2002, y eso pues va aparejado de, una vez más, movimiento urbanístico y especulativo, ¿no? Esta vez en el entorno de Chapín. Una de las últimas faraonadas que hizo Pedro Pacheco fue el tema del Mundial Ecuestre, que Jerez 2002 se llamaba, ¿no? Y bueno, tiró el estadio de Chapín, que era bonito, era de ladrillos rojos como el Falla, y lo volvió a construir de nuevo. Un estadio que era nuevo, pues volvió a construir otro estadio nuevo, y ahí sí que hubo una oposición al tema de los Juegos Ecuestres Mundiales. ¿Y por qué hubo esa oposición? Porque ya se sabía, sabíamos lo que había ocurrido con la Expo, sabíamos lo que había ocurrido con Barcelona 92, con estos grandes eventos donde se invierte mucho dinero público, pero que después no repercuten en la sociedad. Entonces me acuerdo que el lema que teníamos era Juegos Ecuestres Mundiales, cuestren lo que cuestren. Y efectivamente, por desgracia, en el año 97 ya estábamos diciendo eso. Y en el año 2002 pues ocurrió. El Mundial Ecuestre es un ejemplo más
en esta ciudad de gran proyecto pensado de cara a galerías, sin sustento económico detrás, sin acuerdo entre administraciones competentes, proyectos sin fundamento, sin base, sin estrategia futura. Es muy difícil que algo que no se planifique con carácter de permanencia y con carácter de generar una industria paralela, de generar nuevas economías en esta ciudad, tenga éxito más allá de la foto, del derroche y del pan para hoy y hambre para mañana. 15 años después, pues lo que queda de los Juegos Ecuestres del 2002, pues prácticamente es algún proveedor todavía que no creo que haya podido cobrar. Y bueno, hay una serie de infraestructuras que no han terminado de poner a la industria ecuestre en el nivel que se pretendía, ¿no? Realmente los Juegos Ecuestres se valoran como que fue un éxito deportivo y de gente, o sea, se llenaron los hoteles, los bares estaban llenos, así que en teoría casi que fue un éxito, pero en realidad supuso un agujero, porque realmente la gente, eso no le llegaba a la gente de la calle, a la ciudadanía, ¿no? Aquello que fue un éxito y se vivió como un gran éxito, ese agujero supuso el cierre de 40 empresas, o sea, gente que tuvo que ir a la calle, ¿no? Entonces, ¿dónde está el éxito realmente, no? O sea, que... Y de hecho no solamente ocurrió el despilfarro, sino ocurrieron cosas muy tristes como que yo recuerde la primera manifestación que se ilegaliza, que fue una manifestación en contra de los Juegos Ecuestres Mundiales. Eso, pues ahí se va viendo como el deterioro democrático que va sufriendo la ciudad, ¿no? El problema de este tipo de cosas es la inversión se hace, ahí está, y después qué, ¿no? ¿Después qué? Aquello no sirvió de nada. Sirvió, eso sí, para que llenara las facturas, los cajones de facturas, ¿no? En las elecciones municipales de 2003, Pedro Pacheco había perdido su popularidad y aquellos grandes despilfarros y políticas le habían puesto en el punto de mira de la opinión pública. Perdió la mayoría absoluta que le había permitido gobernar durante 24 años. Unos resultados muy igualados se resuelven en una de las noches más rocambolescas de la política municipal española. Arrancaban los 4 años más oscuros de Jerez, la llamada legislatura de los pactos. Se da una paradoja que el PSOE con 9 concejales, Pacheco con 9 concejales y el PP con 8, ¿no? Y yo. Y es una circunstancia nueva, ¿no? A partir de ahí, en un acuerdo que parecía que estaba cerrado o casi cerrado entre PSOE y Pacheco para gobernar, pues la noche antes de madrugar nos enteramos vía móvil que no, que quien va a gobernar es el Partido Popular, ¿no? Pero aquella noche, no se sabe cómo, no sé si alguien contará un día la historia, hay quien dice que Arena tuvo mucho que ver en aquella historia, y a la mañana siguiente pues sale el pacto con la tercera que había quedado en las elecciones. Pero la sorpresa fue grande cuando nos levantamos al día siguiente con el pacto entre el Partido Popular de María José García Pelayo y el Partido Pachequista. Y no sé, fue algo que todo el mundo diciendo, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Nos encontramos hoy ante la triste paradoja de que la lista más votada en las urnas no será la encargada de dirigir el destino de los ciudadanos los próximos 4 años. Es evidente que los jerezanos han votado libremente, pero también lo es que su deseo de cambio ha sido conculcado. Quienes así lo han decidido deberán explicar por qué, especialmente a sus votantes, que también se sentirán defraudados, pero también a todo el pueblo de Jerez. Entonces esa negociación fue larga. En realidad lo que él iba a defender en todo momento era seguir controlando el urbanismo, porque era donde estaba la caja del ayuntamiento, y al final Pacheco viró y le entregó la alcaldía al PP a las 3 de la mañana o así.
en este caso con María José García Pelayo de alcaldesa, que durante toda la campaña se había dedicado a renegar de Pedro Pacheco y a decir que con Pacheco ni muerta, que no iba a pactar bajo ningún concepto, y al final parece ser que hay una imposición del partido, especialmente a nivel andaluz, en este caso de Javier Arenas y Antonio Sanz, que fuerzan al final a que se lleve a cabo ese pacto. Pacto legítimo por y para Jerez. Y yo entiendo que en todo caso a quienes tenemos que dar explicaciones es a los ciudadanos. Empieza el periodo más negro de la historia económica del Ayuntamiento de Jerez. Si ya era negro, era un gris oscuro, por decirlo de alguna manera, ahora empieza a ser negro, ¿no? Pero lo cierto es que los pactos no eran pactos, los pactos eran una división absoluta. Vamos, lo que hemos vivido después los ciudadanos es que no había un ayuntamiento, había dos ayuntamientos, ¿no? No hay pactos buenos o no hay pactos malos dependiendo de quién lo hace. Los pactos son buenos o son malos dependiendo si son buenos o son malos para la ciudad. Y eso, en definitiva, lo dirán los ciudadanos dentro de 4 años en las urnas. La deuda se triplica y hay que ser muy claro en ese aspecto, se triplica porque hay 2 ayuntamientos funcionando. Y claro, ahí empezaron a hacer tú haces esto, pues yo hago lo otro. Tú que te gastas esto, tú que metes a 40, 50 en urbanismo, pues yo meto 40, 100 meto en otro lado. Era gráfico ver cómo en aquellos momentos, cuando iba a salir una hermandad, lo primero que iban era corriendo el uno y corriendo el otro con los ramos de flores, con los lacitos del partido que pagaba, por cierto, el ayuntamiento, ¿no? Y en aquellos momentos empieza a crecer la deuda exponencialmente. Antigua Gerencia Municipal de Urbanismo es donde él monta su nueva plataforma municipal, pues con todos los recursos que necesita a nivel de comunicación, a nivel de todo, ¿no? Se hace pues un ayuntamiento paralelo. Y él empieza a diseñar un plan urbanístico que es lo contrario a lo que él mismo había pensado en los tiempos de Fustegueras. En la época en la que yo era responsable de la gerencia de urbanismo, el urbanismo de esta ciudad se gestionaba con 90 personas. En la etapa de los pactos, el urbanismo de esta ciudad se gestionaba con 400 personas. Y nosotros gestionamos incluso más recursos que en la época de los pactos. Sí, pues algo pasó. Y después vino el otro plan, que es el vigente ahora mismo, que es una locura. Una locura. De hecho, a nosotros nos contrataron para asesorar ese plan y dimitimos porque no se nos hacía caso, ¿no? Él se rodea de asesores que son, en realidad, son cercanos a todas las constructoras inmobiliarias que empiezan aquí se empieza a poblar esto de oficinas de cajas de ahorro que no habíamos visto nunca, ni siquiera conocíamos los nombres. Al olor de las cajas, pues venían nuevas inmobiliarias que llenaban el centro. En esos años aquí se asentaron cerca de 30 promotoras y todo el mundo quería construir en Jerez. El resultado de todo aquello se puede ver a día de hoy en la cantidad de esqueletos de hormigón que tenemos. Jerez todavía sigue siendo un museo, un paisaje de lo que fue la burbuja inmobiliaria en España. Lo que llama la atención es que se gastara muchísimo dinero en adornar esa rotonda, cuando no había ninguna demanda ni necesidad en adornar esa rotonda, había otras prioridades. Que además se hizo famoso, construyen más rotondas que Pacheco en Jerez. ¿Que eran necesarias desde el punto de vista para la circulación y así lo estimaban los técnicos? Perfecto, pero quizás no era tan necesario los adornos o el coste de los adornos de esa rotonda, que vienen pues a sumar un poquito más a la deuda que se empieza a acumular. Pues a mí me parece que las mejores rotondas que tenemos en esta ciudad son las que tienen solo vegetación. Así lo valoro. Así lo valoro, ¿no? Yo creo que es un poco exagerado todo, ¿no? Luego se hizo una figura de Michelin, se hizo el caballo de Troya, que tampoco parece un caballo.
Pero ya el sumum fue cuando se creó la Ronda Este, o Paseo del Colesterol, como se le llamaba en aquella época, que se adornaron como eran las rotondas de Barrio Sésamo, que se le puso 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos en la ciudad Minotauro, caballos de colores, otro tipo de rotondas, que supuso un coste de 4 millones de euros. Y 4 millones de euros, con 4 millones de euros se hacen muchas cosas en esta ciudad. Es que estamos hablando de políticas de derroche y políticas de cara a la galería, en la que al final pues iba el político de turno a hacerse una foto y a cortar una cinta, ¿no? El monumento del Minotauro costó 684.000 euros. El conjunto escultórico que representa a las hermandades costó más de 500.000 euros. Los números de la avenida del Colesterol costaron 258.000 euros. El toro oxidado, que está junto a la fábrica de botellas, pues costó 237.000 euros. ¿Cuánto cuesta? La respuesta sería, ya habrá quien pague. Todavía lo estamos pagando. Todavía no, nos queda que pagar. Se procede al resultado del escrutinio. Doña María del Pilar Sánchez Muñoz, 10 votos. Doña María José García Pelayo, 16 y un voto en blanco. Queda proclamada la alcaldesa. Doña María José García Pelayo. Ella llega a un ayuntamiento que está absolutamente controlado por la gente de Pacheco. Vamos, por supuesto, como todo alcalde que llega, tiene una cohorte de gente detrás del que hay de lo mío, ¿no? Y el ayuntamiento de Jerez ha llegado a tener 2.000 y algo de trabajadores. La Pelayo en su época se calculó que podía haber contratado en 2 años 300 y pico de trabajadores. ¿Que metió gente? Evidentemente que las metió. Vamos, y además me consta porque conozco a alguno que los metió. El enchufismo no acaba cuando sale Pedro Pacheco de la alcaldía, todo lo contrario, yo diría que se agrava. La primera parte de esos pactos de 2003 a 2007, en la que gobierna el PP en coalición con Pacheco, se habla de que pudieron entrar más de 300 personas en el ayuntamiento. Y todo eso trae como consecuencia un aumento de contrataciones en organismos autónomos y empresas municipales. El importante gasto de personal que padecemos viene motivado fundamentalmente por el incremento que hubo en la legislatura de los pactos en respecto a la plantilla municipal. Según se va aproximando la fecha, se está viendo que Pelayo no piensa entregar la alcaldía. Pero vamos, ni de coña. Entonces, movimiento de Pacheco dice, pues ahora te vas a enterar. Y simplemente vira hacia el otro lado. Pues Pelayo decide que no, que ella siga siendo alcaldesa. Y entró Pilar Sánchez en el PSOE. Eso también nos sorprendió porque era que el Partido Socialista estaba pactando con el capo de la ciudad, ¿no? Ahí se ve que el capo se supo manejar bien con el PP primero y después con el PSOE. Estaba rodeada la plaza del Cabildo de cientos y cientos de personas que lo que acudían allí no era a celebrar que Pilar Sánchez iba a ser alcaldesa, iban a pedir trabajo. Cuando también Pilar Sánchez entra de alcaldesa en coalición, se producen también contrataciones sin control, tanto en empresas municipales como a nivel incluso hasta de asesoramiento personal. O sea, Pilar pudo tener hasta más de 20 asesores, ¿no? El caso es que las relaciones cada vez se tensan más y bueno, sigue esos dos ayuntamientos paralelos. Pacheco no cambia en realidad su manera de estar en esta etapa en el ayuntamiento, y enfrente tiene a Pilar Sánchez, que tampoco es que haga mucho mejor las cosas. Pelayo metió a toda la gente de su confianza, un ayuntamiento. Pacheco mantenía el control, pero como un fortín, en la gerencia de urbanismo, con su gente, 2 ayuntamientos, y luego cuando dio el vuelco y le entregó, por soberbia y por traición de Pelayo, la alcaldía a Pilar Sánchez creó su propio ayuntamiento. Como no había forma de despedir a los que ya había metido el PP, ni a los que había metido Pacheco, ni evidentemente a los que había metido Pilar Sánchez, había 3 ayuntamientos que no se hablaban entre sí.
Algo que fue característica de la legislatura de los pactos entre el 2003 y el 2007 no solamente fue el incremento de la deuda, sino también fue la corrupción. Y tenemos 3 ejemplos muy claros. Con Pacheco, el caso de la Casa de Hermandad del Rocío. Con Pilar Sánchez, el caso de la empresa a la que favoreció en el parque agrotecnológico. Y con el Partido Popular, que le dio pie, fue la entrada de la Gürtel en Andalucía. Otro de los temas judiciales que también hemos tenido aquí es la reforma del Alcázar de Hermandad de Jerez en el Rocío, ¿no? Determinadas obras que se tenían que realizar en determinados barrios de Jerez, pues no se ejecutan en la reforma de la Casa Hermandad del Rocío, pero luego se firman y se pagan como obras hechas en las barriadas estas, ¿no? Pues porque es una cosa que los ayuntamientos, él pensaba que debían hacer, tener contentos a la gente ociosa que se van al Rocío a beber y todo esto. Si tú tenías que hacer la ronda como se hizo, pues en vez de sacar una adjudicación de la cantidad que fuera, se sacaban 38 adjudicaciones de 14.000 euros, que iban todas a parar a la misma empresa. Todo troceadito, bien troceadito. Si eso lo hace siempre, eso lo hace todo el mundo. No escucho yo a veces esto de eso lo hace todo el mundo. ¿De qué manera hago esto? Pues de una manera de choriceo. Le digo a un constructor que me haga una factura distinta y con esto pago lo otro. Eso está en el ABC y en la página número 1 del libro del corrupto español, ¿no? La forma de hacer eso. Yo creo que es un resumen de la política que este señor ha hecho muchos años en este ayuntamiento. Y entonces ella quería que ese primer Fitur se viera que algo cambiaba. Entonces desde Madrid le dijeron, pues nosotros tenemos aquí a las personas que esto te lo van a hacer. Yo recuerdo que un concejal, que además un concejal que había sido del PP durante mucho tiempo, Bernardo Villar, advirtió, dice, hombre, es que las cosas no se hacen así. Primero tenemos que sacar a concurso y todo eso. Y desde Madrid les dijeron, no, hombre, no. Esto primero lo hacemos y luego lo sacáis a concurso. Llega un intermediario que viene mandatado supuestamente por Javier Arena y viene en nombre de 2 empresas que con el tiempo se ha visto que estaban vinculadas a la figura de Francisco Correa y Pablo Crespo, ¿no? El tema de la Gürtel, desgraciadamente, ahora mismo quienes están imputados son personal del ayuntamiento, técnicos, ¿no? Técnico que cuando ocurrió eso llevaba mucho tiempo en el ayuntamiento y que los conozco y que posiblemente no conociera ninguno a la empresa que vino a hacer Fitur. Y curiosamente a nivel político no hay ahora mismo imputado a nadie, ¿no? Es decir, en este caso fue a María José García Pelayo y luego el Supremo creo que dijo que no, que ella no había tenido nada que ver, ¿no? Como estaba aforada, el Supremo dice, poco más o menos, por lo que he podido leer, que un alcalde no tiene por qué leer todo lo que firma. Bueno, está bien. El respeto al señor magistrado, señor juez del Tribunal Supremo, pero la vara de medir para todos no es la misma, por lo que veo. O sea, cualquier persona que firma una preferente, que es algo complejo, que es un producto financiero que casi ninguno entendemos, sí es responsable de lo que firma. Pero en el caso de una alcaldesa del Partido Popular que firma un documento que favorece a una empresa que financia ilegalmente el partido, ahí no sabe lo que firma. Como después se rompe el pacto entre Pacheco y el PP, nunca sabremos hasta qué punto la rama andaluza de la Gürtel pudo entrar por Jerez y haberse hecho aquí fuerte. Antes tuvo también otra querella por un desvío de fondos de
los planes E para pagar nóminas. Pero bueno, sí que es verdad que hay otra cuestión que se pone en conocimiento de la Fiscalía y que finalmente acaba dando con ella en la cárcel, que es la venta de una parcela del Parque Tecnológico Agroalimentario a una empresa de innovación sanitaria. Parece ser que era un conocido cirujano plástico suyo que bueno, le da ese suelo muy por debajo del valor. Y parece ser que hubo técnicos que no quisieron firmarlo, que al final terminó firmándolo otra persona que no tenía capacidad para poder firmar ese informe, ¿no? Y de ahí le viene la condena, ¿no? Pero evidentemente hay una sentencia por procedimiento administrativo, por las cuestiones que se hicieron, de una valoración de un terreno a la baja, una subvención que se otorga, ¿no? que parece que no correspondía con el caso. Ya te digo que, como siempre, un respeto a las decisiones judiciales. ¿Quién lleva a la cárcel a uno y a otra? Pilar Sánchez a Pedro Pacheco y Pedro Pacheco a Pilar Sánchez. Pasándose continuamente escándalos del uno al otro. Todo esto desembocó con ellos dos en la cárcel. Aquí lo de perro no come perro, desde luego no se dio para nada. Aquí los dos perros se devoraron. En esa legislatura donde la deuda se dispara, la legislatura 2003-2007, la deuda crece tremendamente, pero no crece tremendamente la calidad de vida de la gente que vive en la ciudad. Época de convulsiones políticas, pero también época de convulsiones en la calle. Se empieza a notar, porque en aquella época yo era activista ya en el mundo de las AMPA, en las asociaciones de madres y padres de los coles, y notaba un déficit también en la gente de la calle. Empieza a notar que gente que trabajaba en el mundo de la obra, en el mundo de los albañiles. Pilar Sánchez pues cogió los tics o las malas prácticas de Pedro Pacheco, las cogió muy rápido. Bueno, y no le fue tan mal durante esos 2 años, porque después tuvo mayoría absoluta. Y ahí ya fue cuando ya el Partido Socialista y sobre todo Pilar Sánchez se le fue la cabeza del todo. Muchas las personas que quieren acercarse a Pilar Sánchez. Gracias. Lo conseguí. Candidata a Pilar Sánchez por haber ganado estas elecciones. El objetivo de estas elecciones pues era el dar el cambio definitivo en cuanto a una opción política que ha estado gobernando muchos años en Jerez, la de Pedro Pacheco. 2 años han esquilmado el ayuntamiento, en 4 van a arrasar con Jerez. Os lo aseguro. La vida sigue. Esta paliza o derrota nos fortalece y, como siempre, Jerez. ¡Me encanta Jerez! El PSOE consigue por primera vez en la historia una mayoría absoluta que le dura 2 días. Le dura 2 días, aunque fueran los 4 años, porque a los 2 días la mitad de los 14 concejales están peleados con la otra mitad. Todo estaba ya hasta la nube de préstamos. Hay que hacer renegociaciones de préstamos que ya estaban vencidos y no pagados. Había facturas en los cajones que desbordaban, había que comprar mesa para llenar la factura. Era una cosa tremenda. Hay unas primeras operaciones ya de retención de la PIE, de las transferencias del Estado, que no llegan al ayuntamiento, y todo esto queda un problema importante de no ya económico, sino de eurito en el cajón para poder afrontar, ¿no? Y ahí se empieza a ver que hay retrasos en las nóminas, hay huelgas de los trabajadores del ayuntamiento, de empresas que le trabajan al ayuntamiento, como la de la ayuda a domicilio. Que tú no le pagas a las empresas, acumulan deuda y llega un momento en que dice la empresa, pues yo no le pago más a mi empleado. Eso es un cóctel explosivo que al final acaban pagando los trabajadores en forma de acumulación de impagos, en forma, pues bueno, de deudas y más deudas y trampas con proveedores. Si en el 2003 empieza a haber menos trabajo, en el 2007 se nota realmente es que no hay trabajo y que muchas familias tienen que vender las ollas de la casa, o sea, situaciones extremas, familias supuestamente que vivían bien, o sea, con sus necesidades bastante bien cubiertas. Y además tiene la infinita suerte de que Lehman Brothers se va al carajo en aquella época
Y todo lo que había ido construyendo Pacheco, o todo lo que había diseñado, que ahora ella decía, ahora que yo tengo urbanismo, ahora voy a poder rediseñar todo esto, y aquí va a poder entrar, voy a poder controlar todo ese flujo de dinero, pues el dinero no solo desaparece, sino que estalla. Entonces la ciudad directamente la señala a ella como si fuera ella, y no una crisis mundial de unas proporciones bíblicas, lo que estaba llevando a la ciudad a la absoluta ruina. Y de ahí decide un ayuntamiento con 15 concejales. En el 2011 pasa el PSOE a tener 5 concejales y el Partido Popular 15. Hemos sufrido una derrota importante, una derrota que desde mi opinión no está en consonancia con el trabajo que hemos hecho durante estos 4 años. Cuando entra en 2011 María José García Pelayo ya con mayoría absoluta del Partido Popular, pues automáticamente se tiene la sensación en la ciudad de que el PP a nivel nacional utiliza Jerez como banco de prueba de todos los recortes y de toda la serie de medidas de hachazo que quiere dar en las administraciones municipales especialmente, ¿no? Las elecciones municipales de 2011 dan la mayoría absoluta al Partido Popular en Jerez. Mariano Rajoy desbanca a Zapatero en el Congreso y arrancan 4 años marcados por unas políticas austericidas y de recortes impuestas por la Troika, que se ceban con la ciudadanía y que empeoran, más todavía, la situación de la mayoría de los municipios del Estado español. En el 2015, cuando Ganemos Jerez entra en el ayuntamiento, se encuentra con una deuda de unos 1.000 millones de euros, que es 5 veces el presupuesto del ayuntamiento, el presupuesto anual del ayuntamiento, con más de 100 millones de euros en facturas en los cajones, que son facturas que están ocultas, facturas que no han aflorado, que no están en la contabilidad reflejada de cómo debe de estar. Y con unos servicios sociales totalmente deteriorados. Nosotros cuando entramos en el Ayuntamiento de Jerez nos encontramos en una situación económica, yo digo, si digo caótica, creo que soy bastante generoso. Nos encontramos un ayuntamiento sin presupuesto, un ayuntamiento que había hecho 3 presupuestos en una legislatura, 2 de ellos además a destiempo, a final de año. Esto hace que Jerez sea uno de los municipios más endeudados por personas de España, junto con Parla y con Jaén. Bueno, pues cuando Cambiemos Parla llega al ayuntamiento nos encontramos con una deuda prácticamente abismal con el ayuntamiento, que había sido declarado en bancarrota unos meses anteriores, antes de finalizar la legislatura 2011-2015, y nos la encontramos pues prácticamente sin ningún tipo de salida. Cuando se constituye la presente corporación municipal en 2015, en ese momento, según los datos de la liquidación del presupuesto de 2015, pues nos encontramos con una deuda con los bancos de en torno a los 400 millones de euros, 405, 403 millones de euros, y además otros 100 y pico, 150 o quizás más millones en pendiente de pago. Estábamos hablando de una deuda que multiplica por 5 los ingresos corrientes de un ayuntamiento, del presupuesto municipal. Pues en 2015, cuando llegamos al Ayuntamiento de Puerto Real, nos encontramos un ayuntamiento totalmente endeudado. Te pongo en situación, es una población, Puerto Real tiene 42.000 habitantes, con una deuda de 140 millones de euros, con unos presupuestos de 51 millones, donde en realidad se ingresaban 32 millones de euros. La situación económica del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, yo siempre la he definido desde que entramos en 2015 como estar en el filo de una navaja, una balanza que no sabíamos hacia dónde íbamos a caer. Nosotros cuando entramos teníamos 150 millones de euros de deuda.
3 años después se han pagado 123 millones de euros, pero lo hemos reducido solo en 40. Cuando llego al Ayuntamiento de San Lucas de Barrameda como concejal por Izquierda Unida en el año 2015, pues me encuentro un ayuntamiento con una situación catastrófica, tanto en lo social como económico, con un municipio ostentando los niveles de pobreza primeros de España y, según el Instituto Nacional de Estadística, también con el segundo que tiene más paro de toda España. Cuando llegamos en el 2015, lo que nos planteamos en primera situación, y además yo creo que como obligación, era el radiografiar la situación económica del ayuntamiento y cómo se encontraba en las arcas municipales. Ya lo sospechábamos, ya manejábamos datos y cifras que apuntaban a que el ayuntamiento se encontraba en una situación no rozando la quiebra, pero casi, ¿no? Y efectivamente las sospechas se confirmaron y teníamos una deuda de 275 millones de euros. Cuando accedimos al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, esa confluencia que resultó elegida por los madrileños de manera mayoritaria, pues nos encontramos a la ciudad más endeudada no solamente del Estado español, sino del conjunto de la Unión Europea. Consecuencia de este desastre económico que ha tenido el Ayuntamiento son esos planes de ajuste que ha tenido que aprobar, la entrada en el Fondo de Ordenación del Gobierno de la Nación del señor Rajoy. Y ese plan de ajuste era un plan de ajuste ideológico, eso por el Partido Popular. Y yo creo que con una perspectiva clara. Lógicamente luego pues requerirá el sentarnos y el ir viendo de qué manera se van desarrollando cada una de las medidas que aparecen contempladas en el plan. Tenemos que probar en los ayuntamientos a esa gente y a privatizar servicios básicos. Y vamos a coger Jerez de campo de experimento. Tiene que ver con lo que han supuesto en el marco local las políticas, lo que le llaman políticas de estabilidad presupuestaria, los pactos de estabilidad presupuestaria. Nosotros entendemos que ese, hoy por hoy, es el gran enemigo de los ayuntamientos, bueno, en general, de la ciudadanía y de la economía de los países, pero en este caso concreto estamos hablando de su impacto en el terreno local, ¿no? En agosto de 2011, con nocturnidad y alevosía, PSOE y PP modificaron el artículo 135 de la Constitución española para poner el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto, por encima de las pensiones, del pago de las nóminas de los funcionarios o de cualquier tipo de inversión o gasto social. En febrero de 2012, sin perder mucho el tiempo, el nuevo ministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, creó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la conocida Ley Montoro. Con esta nueva ley, esa obligación de pagar las deudas por encima de todo se trasladó también a los ayuntamientos. El primer plan de pago a proveedores se publicó en febrero de 2012. Montoro se sentó con los bancos más poderosos del país y repartió el pastel. De esta manera, los ayuntamientos no podían elegir banco ni negociar el tipo de interés. Entonces empezaron a florecer facturas que fueron pagadas sin ningún control. Facturas que no tenían partida presupuestaria, que tenían partida presupuestaria pero que se había gastado en otra cosa, servicios que no se habían realizado, facturas en pesetas o facturas duplicadas. Todo valía, pero nadie dijo nada. Además, al contrario de lo que dijo el gobierno, que vendió esta medida como una salvación para pymes, la gran mayoría de dinero fue para pagar grandes deudas con grandes empresas, constructoras de obra pública que prestaban servicios privatizados, empresas de la electricidad y otros bancos. Pero esto no lo iban a hacer gratis. Aquellos préstamos ICO se hicieron a tipos de interés entre el 5 y el 6% anual, cuando el Banco Central Europeo estaba repartiendo dinero al 0,25% para que fluyera el crédito a las empresas y a las familias, y que de ese modo se recuperara la economía. Pero claro, ¿por qué iban a prestar los bancos ese dinero a las familias y empresas asfixiadas por una crisis que ellos mismos habían provocado si podían prestar dinero a un interés 20 veces superior? El negocio era redondo. Esto es posible gracias al Tratado de Maastricht y al maravilloso funcionamiento de esta nuestra Unión Europea. Según estas normas, el Banco Central Europeo no puede prestar dinero directamente a las administraciones públicas. Le da ese poder a los bancos. De tal manera que el Banco Central Europeo presta euros a las entidades financieras al tipo de interés que marca el propio Mario Draghi, y son estos los que deciden a qué tipo de interés prestan a los países, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o a cualquier persona. Un país o ayuntamiento no puede ir directamente a pedir dinero al Banco Central Europeo
a los tipos de interés mínimos a los que están repartiendo ahora el dinero. Tienen que pasar por la ventanilla del banco. Si se anulara esa nociva norma que solo beneficia a las entidades financieras y que tan perjudicial es para la gente, los conceptos prima de riesgo o la confianza de los mercados no tendría sentido ni llenarían tantas portadas de periódicos. No se generarían discursos alarmistas de políticos porque no nos haría falta acudir a los mercados para obtener dinero. Iríamos directamente a esa institución supuestamente pública que supuestamente tiene que servir para que la economía europea funcione. Y obtendríamos el dinero más barato de lo que nos lo prestaría ningún banco o fondo de inversión. Y si te parece que este tipo de interés es muy alto y abusivo, ¿qué opinarías si además ese préstamo no tuviera ningún riesgo para el banco? Los préstamos ICO del Plan de Pago a Proveedores venían avalados por el Ministerio de Hacienda. Esto quiere decir que si un ayuntamiento se retrasa en el pago mensual del préstamo, el banco le aplica el consecuente recargo por demora y luego va a tocar a la puerta del Ministerio de Hacienda. En ese siniestro edificio de Madrid, el Ministerio retiene al ayuntamiento la PIE, su participación en los impuestos del Estado. Ese dinero que le toca a cada municipio de lo que recaude al gobierno de nuestros propios impuestos y se lo entrega directamente al banco. Por lo que estos préstamos no tienen ningún riesgo para los bancos. ¿Cómo puede ser que los mismos que llevaron el país a la ruina son los únicos que se benefician de la ruina de los ayuntamientos? ¿Cómo es posible que después de rescatar a la banca, el gobierno de España, en vez de rescatar a la gente, vuelva a conceder un negocio asegurado a los bancos? ¿Cómo es posible que un préstamo sin riesgo pueda tener unos tipos de interés 20 veces superiores al precio del dinero? ¿Cuánto dinero hemos estado pagando con estos intereses abusivos? En definitiva, el plan de pago a proveedores fue un nuevo rescate a la banca encubierto, que ha costado millones de euros a los ayuntamientos y a los contribuyentes. Pero además, Montoro tampoco daba estos planes y estos préstamos gratis. De la misma manera que el Fondo Monetario Internacional exige reformas estructurales, ese bonito eufemismo para decir recortes y privatizaciones, Montoro también exigía planes de ajuste a los municipios que se adherían a este plan, obligando así a que los ayuntamientos hicieran recortes, subieran impuestos, privatizaran y, por supuesto, externalizaran servicios. Aquí, fundamentalmente, se le debía mucho dinero a empresas constructoras de 2002, de obras de urbanización, de muchas obras que se habían hecho y que no lo habían cobrado, y muchos proveedores y muchos prestadores de servicios, Urbacé, Congetuza, empresas de limpieza, es decir, ese era el gordo, ¿no? Y se llega a dar la situación aquí que los grandes, lo que antes iban a cobrar en 10 años, de repente lo cobran en 1. Nosotros decíamos, pero si ya estamos pagando, ya hemos pagado el rescate bancario, ¿cómo lo vamos a pagar ahora otra vez? Es decir, no me diga usted que lo pague 2 veces, porque la gente de Jerez somos más lila que nadie, ¿no? Por redondear, algo más de 300 millones entre los 3 fondos de financiación de pago a proveedores que nos han ido todo condenando desde el 2013 cada día más. Los préstamos ICO, el plan de pago a proveedores, entiéndame, yo lo considero una estafa. Y aquí en 3-4 años se pagaron 93 millones de euros en factura, pero claro, los intereses con los que no accedimos a ese plan de pago a proveedores eran realmente abusivos. Un 70% de aquel préstamo creo que son 247 millones de euros, porque se hicieron tuvo varias fases. Un 70% era para pagar a facturas pendientes a concesionarios, lo cual te da una idea del peso que tiene también este tipo de entidades, ¿no? En el IBEX 35, en la configuración de la política municipal y de los presupuestos municipales. Nosotros nos encontramos con que había unos 90 millones de euros que se habían pedido para el pago a proveedores. Bueno, y además tenemos que asumir ese pago a proveedores. No era deuda a efectos del protocolo de déficit excesivo. La deuda comercial, las facturas, no computan a esos efectos. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se bancarizó esa deuda. Y se permitió, en este caso se permitió que hubiera gobiernos locales que actuaran pues, con oscurantismo máximo y sin transparencia alguna a la hora de realizar los pagos de las facturas, ¿no? Y bueno, unos pagos que la ciudad va a tener que pagar con planes de ajuste en más de 30 años, ¿no? Se utilizó un mecanismo que podía haber sido positivo, pero que se utilizó por parte del gobierno del Partido Popular para sangrar, si cabe aún más, las arcas municipales. Que con el tiempo nos ha venido a demostrar que eso era un caramelo envenenado para el ayuntamiento y para la ciudad de Jerez, por 2 cuestiones. Primero, por cómo se realizaba el pago de la deuda que tenía,
y por lo que supuso para la plantilla municipal, con el ERE y los recortes correspondientes. Hay momentos en la gestión, en la vida, en los que hay decisiones importantes o hay momentos importantes y sin ningún lugar a duda, hoy es uno de esos días. Es muy duro saber que tienes que despedir a personas que tienen cargas familiares o que tienen que pagar a la hipoteca, pero había que hacerlo, no lo podíamos evitar. En septiembre del 2012, el Ayuntamiento de Jerez ejecuta un ERE arbitrario de 260 trabajadores y trabajadoras. Un ERE que además gestiona Deloitte. Esto es la primera vez que ocurre en la historia de las administraciones públicas realmente, porque esto no había sido antes permitido. Esto viene a raíz de la reforma laboral del Gobierno de España, también del PP, que permite que se hagan despidos colectivos por causas económicas en las administraciones públicas, que se pueden justificar. Y el PP, pues, ¿cuál es? Política liberal económica pura y dura. Es decir, cuando no se pueden pagar las cosas, se echan a los trabajadores. Y efectivamente se produce este hecho absolutamente insólito. Jerez, y todos estamos convencidos, y es algo que siempre hemos defendido, es que fue el banco de prueba de la reforma laboral del Partido Popular. Porque es el primer ayuntamiento de estas características que se lanza a ser un ERE. En marzo del 2013, 6 meses después del ERE, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara no ajustado a derecho el ERE del Ayuntamiento de Jerez. No ajustado a derecho principalmente porque la selección de las personas se hizo de una forma arbitraria e impropia, y lo dice el tribunal, e impropia de una administración pública. En ese momento yo era abogada, era abogada laboralista. Tenía mi despacho y acudieron pues algunas trabajadores y trabajadoras. En concreto tenía 9 o 10 casos, ¿no?, individuales. De ellos, todas habían estado en una lista sindical. Antonio Saldaña, que actualmente es alcaldable al PP para las próximas elecciones del 2019 y que en ese momento fue artífice del ERE del PP, hizo unas declaraciones incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Sevilla. Tuvo la poca vergüenza de decirle al juez, al tribunal, que su criterio para elegir a las personas afectadas era que eran trabajadores que eran unos vagos, que eran unos quejicas y que eran unos problemáticos. Alegaban que eran vagos, chivatos, poco productivos, pero eso se enteraban en los pasillos y en los bares, vino más o menos a decir en el tribunal. No solo no se avergüenza, no solo no ha dimitido y se ha ido de lo público, sino que es parlamentario andaluz y es candidato a la alcaldía de esta ciudad. Al ser declarados los despidos no ajustados a derecho, el ayuntamiento o readmitía al personal, bueno, tenía 3, o readmitía al personal, los indemnizaba o presentaba recursos. Siguió adelante y lo recurre ante el Tribunal Supremo. El camino que se inició en este ayuntamiento de poner orden y ajustar la dimensión económica del ayuntamiento, que tuvo como uno de los efectos la decisión de iniciar un expediente de regulación de empleo, transmitirle de forma clara que sigue su curso. La posición que adoptara el Tribunal Supremo era bastante importante. Todo el mundo estaba a la expectativa. Veamos qué dice el Tribunal Supremo. Era una sentencia que podía tener su trascendencia, porque si nosotros éramos el banco de pruebas y esto le salía bien, pues todos iban a venir detrás, todos aquellos que querían, con la excusa de una causa económica, aligerar la plantilla. El Tribunal Supremo se pronuncia, pero se pronuncia en lo que nosotros entendemos en una parte del proceso, no en la totalidad. Se pronuncia a favor del ayuntamiento en la causa económica, pero en ningún momento se pronunció en la arbitrariedad de la selección del personal. Pues en principio eran 300 personas, 300 trabajadores, al final han sido 260. 260 pero además de los está ocurriendo 2000. una cosa muy llamativa y es que nos están llamando de muchísimos ayuntamientos de España a ver cómo lo hemos hecho. Ten en cuenta que el señor Saldaña era entonces el delegado de Economía y ahora alcaldable, y resulta que no le importó que se declarara un despido improcedente que suponía el doble de coste. O sea, un despido procedente
supone una indemnización de 20 días por año. Un despido improcedente supone 45 días por año. Eso viene a ser, creo que, unos 13 millones de euros. Personas que con el despido procedente cobran una indemnización de unos 30.000 euros, con el despido improcedente que legalmente lo ganan y moralmente les corresponde, se pueden ir perfectamente a 70.000 euros. Lo que evidentemente escondía era la realidad de hacer una limpieza por ideologías políticas en este ayuntamiento y en esta casa, ¿no? Este crimen social que han hecho con centenas de personas y de familias de 40 y tantos, 50 y tantos años que ya no van a encontrar trabajo en su vida, han arruinado la vida familiar de centenas, de 200 y pico de trabajadores. Han muerto 2 en el camino este, trágicamente muertos a consecuencia indudablemente del ERE. También teníamos una traba que venía por parte de la intervención municipal, que contábamos con un plan de ajuste que no solo decía que teníamos que limitar el gasto, sino que además que aconsejaba y de qué manera que empezáramos a liquidar sociedades y empresas municipales, ¿no? Se absorbe todos los excesos que había en ese tipo de empresas a lo largo de los años. Entonces, bueno, pues se acoge dentro del ayuntamiento. Evidentemente crece la deuda. Con Jereiza, a Jereiza cuando se constituye se le da la gestión de la recaudación municipal a cambio de 30 millones de euros. Que Jereiza tiene que ir a una entidad financiera, pedir un préstamo de 30 millones de euros para dárselo al ayuntamiento, que el ayuntamiento lo pueda gastar. Ahora se disuelve Jereiza y el ayuntamiento se tiene que quedar con el personal, con las deudas y con la parte del préstamo que todavía no tiene Jereiza amortizar. Curiosamente, menos en Agensa, que es la empresa del agua, que era la joya de la corona, que siempre tenía superávit, que permitía de alguna manera salvar los muebles de vez en cuando y que curiosamente la externaliza. ¿Qué ocurrió tanto en Jerez como en otros municipios, Arcos, Sanlúcar, todo esto? Estamos tan arruinados que ¿qué es lo único que nos queda? ¿Qué es lo único que al mercado le puede apetecer? El agua. Y entonces se actuó pues, de la misma forma pues, que se había actuado con esa política del PP de privatización. Llega la privatización del agua por 80 millones de euros en 25 años, con la intención de que esto va a salvar al Ayuntamiento de Jerez cuando debemos 1.000. ¿Que hemos tenido que hacer una concesión del agua? Por supuesto que sí, pero también os puedo asegurar que con los ingresos que consigamos vamos a poder pagar a los bancos, vamos a poder pagar los 138 millones de euros que debemos a Seguridad Social y Hacienda y también podremos hacer inversiones. En una reunión que hay entre el Ayuntamiento, con la alcaldesa García Pelayo del Partido Popular al frente y la entonces incipiente coordinadora para la defensa del agua pública de Jerez, la alcaldesa reconoce en un arranque de sinceridad de que ella tiene que hacer la tarea que le ha mandado su jefe. Entonces Montoro y Rajoy, ¿no? ¿Y la tarea cuál era? Por privatizar lo que fuera. Viendo la información contable de la empresa reportaba aproximadamente 1 millón de euros de beneficio a este ayuntamiento. 1 millón de euros mensual. Una empresa que se prevé que durante 25 años dé más de 300 millones de euros de beneficio, se vende por 80 millones a una empresa privada. Eso es una estafa. El Partido Popular ha nacido para favorecer a los que favorecen. Y ahora mismo pues se está notando, ¿no? Favorece a Aqualia, favorece a FCC, a Carlos Slim y a compañía. Cuando se vendió el agua fue como un boom donde la gente salió a la calle, o salimos a la calle, porque estábamos indignados e indignadas que un bien común, un bien público que es de todos y de todas, se vendiera. La ciudadanía no se merece que hayan vendido el agua y que a cambio no haya mejorado el servicio, no sea más barata y incluso sea más cara. Una de las medidas más nocivas de estos planes de ajustes fue la imposición de la tasa de reposición cero. Mediante esta imposición, los ayuntamientos no pueden sustituir las empleadas o empleados públicos si uno de ellos se da de baja o se jubila.
tampoco deja que se incremente la plantilla en caso de necesitar abrir un nuevo servicio público o cubrir alguna necesidad de empleo en el ayuntamiento. Pero inexplicablemente, las leyes Montoro sí que permiten que esos servicios y necesidades se cubran mediante la externalización y la licitación de esos puestos de trabajo. No permiten contratar a una persona, pero sí que permiten que se contrate a una empresa, aunque eso suponga pagar IVA a todos los jefes de la empresa, a sus accionistas y permita que esa empresa contrate de manera precaria a esos trabajadores y trabajadoras para ofrecer un precio competitivo. La jugada de esta lógica neoliberal de la tasa de reposición cero es clara. Los ayuntamientos precarizan y empeoran los servicios públicos que deben ofrecer. La ciudadanía protesta por la falta de medios desde lo público y el mal servicio que reciben, creando así un mayor espacio para el dogma neoliberal de lo privado es siempre mejor que lo público, dando continuidad a la privatización y a la externalización de los servicios. Pero la realidad es que ese empeoramiento de los servicios públicos es provocado por la inmensa deuda y por las restricciones impuestas por el Partido Popular para favorecer lo que las empresas privadas llevan años haciendo gracias a su ayuda, expoliar todo lo público. Desde Madrid, los señores de negro, como a nosotros nos gusta llamarle, imponen a las administraciones, además de cumplir con una serie de medidas presupuestarias, que no se pueda contratar personal. La tasa de reposición, cero. Nos ahoga en todos los sentidos. Nos ahoga en bienestar social, que no tenemos personal que pueda atender las necesidades, nos ahoga en el área económica, que hace que la burocratización al final lo paralice todo. Pues eso va a abogar a que el personal trabaje a destajo, igual que en servicios sociales, que estén mal remunerados, que no tengan la titulación que tienen que tener, que asuman competencias que no son las propias. También pedíamos que se llevara un comedor social desde lo público, tampoco ha sido posible por esa tasa de reposición, pero también afecta en lo visible y en el turismo de la ciudad, que por ejemplo tengamos una de las ciudades más sucias de la provincia. Eso no tiene un impacto en la reducción de la deuda, lo único que pasa es que los gastos se van incrementando pero cambiando de sitio. El propio Tribunal de Cuentas, en un informe de 2011, no encontraréis otro parecido, lo que demuestra es que los servicios públicos prestados de manera directa son más baratos que si se prestan de manera indirecta por parte de las administraciones públicas. Porque las grandes empresas, donde han visto ahora el pastel, es en la administración. Se les acabó el boom inmobiliario, se les acabó otro negocio. ¿Y dónde está ahora mismo la mina de oro? Pues en hacerse con todos los servicios públicos. Todo ese plan de ajuste, que al final lo que estaba intentando es adelgazar la administración pública, solamente se podía hacer, solamente se hizo, a costa de hacer adelgazar, en este caso, la capacidad de prestar servicios y políticas públicas a la gente de la ciudad. Aquí al fin y al cabo el gran problema es ese, la pérdida de autonomía, ya sea por la burocratización o ya sea por las medidas que no te dejan aplicar. Los municipios, que son al final las entidades locales más cercanas al pueblo, son las que tienen menos capacidad para hacer política con ellos. A pesar de hacer el ERE, a pesar de que el Partido Popular vendió el agua y cogió 80 millones de euros, a pesar de todo ese tipo de historia que hizo el Partido Popular, el plan de ajuste tenía una desviación del 100%. Y eso no es lo curioso. Lo curioso es que el Ministerio de Hacienda no le dice nada al Ayuntamiento de Jerez, que curiosamente está gobernado por el Partido Popular. Y una vez que cambia el color de quien está gobernando, pasa a ser el Partido Socialista, al igual que en Madrid también cambia el color y en Cádiz, pues el Ministerio de Hacienda empieza a preocuparse por estos municipios. Ha sido un uso además claramente partidista. Yo voy a ser muy claro, el ataque que sufrió el Ayuntamiento de Madrid, yo estoy convencido que no se hubiera llevado a cabo si el signo político de la administración hubiera estado gobernado por el Partido Popular. Es evidente que la normativa, el marco legal que existe en el Estado español es hostil a quien gestiona de manera adecuada y además a quien pone como prioridad el hecho de satisfacer las necesidades de la gente. El señor Montoro, el difunto político señor Montoro, llegó un momento en que su carta de presentación fue un aviso del embargo de la PIE. Un aviso del embargo de la PIE cuando estamos dando las pistas suficientes y los pasos necesarios para empezar a intentar tapar la hemorragia financiera que sufría el Ayuntamiento de Cádiz. Además, pues siempre
con el chantaje de retenernos la PIE, porque parece que la PIE es del ministro de Hacienda de turno y la PIE son unos impuestos que le pertenecen a los ciudadanos y a las ciudadanas, no al Ministerio de Hacienda. La PIE era una transferencia incondicionada y gracias a la ley Montoro se ha convertido en una transferencia finalista y condicionada. Y por último, ya lo que hace falta es que el que viniera dando lecciones y diciendo cómo hay que hacer las cosas sea el director general que está en Madrid, alcalde de Jaén, una de las deudas más grandes de España. Después, la circunstancia nos lleva a leer en los periódicos de que ha sido imputado. Estamos hablando de que el mismo año en el que las cuentas de Madrid fueron intervenidas por el secretario de Estado, antiguo alcalde de Jaén, precisamente, que no ha presentado planes de económicos financieros y es un ayuntamiento en una situación prácticamente de quiebra técnica. Yo creo que en general la relación entre el señor Montoro y el alcalde de Jaén en 2015, José Enrique Fernández de Moya, han sido bastante buenas. Entre otras cosas porque los padecimientos de la gente y el deterioro de la ciudad tampoco es su preocupación máxima, ni de uno ni de otro. Pero aquí en el Ministerio de Hacienda quizás porque en el gobierno central estaba el PP con Mariano Rajoy y aquí estaba el Partido Popular con Luis Martínez El Bas a la cabeza y bueno, pues ello lo único que nos ha servido no para que nos den soluciones, pero al menos para que miren para otro lado y dejar que la ciudad siga agonizando. Hombre, es evidente que el Ministerio de Hacienda con Jerez no solo ha incumplido una promesa que Montoro hizo de que iba a adoptar medidas especiales para el Ayuntamiento de Jerez en una campaña electoral, que no lo ha hecho, sino que además en la medida de lo posible si ha podido poner una zancadilla lo ha puesto. Uno cuando habla de las leyes Montoro tienen hasta cierto sentido, pero tienen cierto sentido hace 20 años, cuando se hacían las locuras urbanísticas, económicas. Una vez que ya estás en el pozo, las leyes Montoro lo que no te dejan es salir del pozo. Y ahora mismo lo que necesitamos es eso, es una cuerda. Ninguna ciudadanía, ni la de Parla ni la de ningún municipio, merece ser la que sufra las consecuencias de una mala gestión, tanto por un equipo de gobierno actual o anteriores, y una mala gestión sobre las leyes que desde arriba nos impulsan. Los ciudadanos y las ciudadanas no merecen pagar, digamos, o sufrir el deterioro de las instituciones, de los servicios públicos y menos aún un momento como este, de desahucios, de pobreza. Se ha demostrado que en la banca la han dejado irse de rositas cuando muchos de los banqueros se han llevado el dinero a su casa, por ejemplo en las cajas de ahorro, y no han pagado ellos, ¿no? Hemos pagado nosotros, ¿no? De que con esta ciudad hay una deuda histórica que no está saldada, de que esta ciudad sufrió una reconversión bodeguera brutal que dejó a miles de personas en la calle y no recibió prácticamente ayuda del Estado. No se merece la ciudadanía esto, desde luego que no, pero nos merecemos una ciudad mejor y por ella pues hay que luchar de otra manera, ¿no? Si hablamos del futuro, la ciudadanía ya es consciente de quién le roba y quién hace una gestión fraudulenta de los servicios públicos. Por lo tanto, quien vote a este tipo de personas es corresponsable o masoquista, una de dos. La ciudad de Jerez necesita que los partidos políticos, sobre todo los que se mueven en el tablero del gobierno central, vayan de la mano, dejen a un lado sus siglas, dejen a un lado sus intereses políticos y vayan de la mano para conseguir traer a Jerez alternativas que permitan aligerar la deuda. Porque a nosotros nos asfixia la deuda, pero sobre todo nos asfixian los intereses de la deuda. Hombre, el Ayuntamiento de Jerez tiene tal deuda que habrá que funcionar pues como se ha funcionado con bancos o con eso. Hace falta una quita. Esto habrá que negociarlo de alguna manera, porque si no Jerez no va a pagar nunca la deuda que tiene.
porque se ha hecho con los bancos. O sea, los bancos han cobrado 65.000 millones de euros para quitarle las deudas, porque no se puede hacer del Estado, ¿no? Lo lógico, lo razonable y lo más sano para la democracia y para la higiene debería ser la de un rescate a los ayuntamientos, a todos. Que no es tanto dinero, que no son tantos millones, y poner contado a cero. Pues para revertir esta situación tiene que caber la posibilidad de la condonación de la deuda pública a los ayuntamientos. Porque no olvidemos que se ha rescatado a bancos, se han rescatado a autopistas. Al menos en el marco local habría que intentar de que sea a partir de la propia gente, de la propia ciudadanía, que pueda haber un movimiento que construya otra situación y que pueda conquistar un programa de rescate para la ciudad. Lo primero es derogar la ley Montoro. Es una ley inservible que no sirve para nada en un ayuntamiento, en ninguna administración pública. Necesitaríamos que el Ministerio de Hacienda mirara con ojos especiales a Parla, a Jaén, a Jerez, a Gandía, a Alcorcón, a todos los municipios que como nosotros estamos en esta situación y sin ello no podremos salir adelante. Uno tiene que escuchar para que las propuestas que de la administración local salen son las que en Madrid y el Ministerio tiene que llevar a cabo, porque somos los conocedores de primera mano de la administración. Lo que hay que convencer al conjunto de la ciudadanía es que tienen derecho a saber más todos los días. Deben conocer cómo funcionan las finanzas de sus ayuntamientos. ¿Para qué? Para intervenir en esas finanzas. Y es una realidad que los municipios están infrafinanciados. Los municipios son tan Estado como la comunidad autónoma y como el Estado. Y por lo tanto tienen que tener recursos suficientes para financiarse todas las cosas. Yo lo que pediría sería despertar. Hasta que una ciudadanía no esté concienciada y despierta, es muy difícil aplicar otras ciertas medidas, como podría ser el no pago de la deuda ilegítima, porque si no te ves respaldado desde un municipio no puedes aplicar este tipo de medidas. Y se tendría que hacer una auditoría para definir lo que es deuda legítima, que no ilegal, como están intentando condicionar y confundir muchos sectores, sobre todo de la derecha, ¿no? Porque además nos está hipotecando para el futuro más cercano, y eso es algo que los ciudadanos deben conocer. Sería interesante hacer una auditoría de la deuda para saber qué parte de la deuda realmente sí repercutió en la ciudad y en la gente que vive en la ciudad, y qué parte acabó en manos que no debería haber acabado. Entonces esa parte sería la parte de la deuda ilegítima y que no tendríamos que pagar. Y para mí es importante aprender y para no volver a pasar por aquí. Entonces ser consciente de lo que ha pasado me parece importante y me parece que es el primer paso para que podamos revertir y para no volver a tener una situación así.